Así que les agradezco mucho la invitación. La idea es contarles un poco sobre los tumores de fosa posterior, que en realidad es un tema muy grande, porque en la fosa posterior puede haber cualquiera de los tumores que también están supratentoriales. Por supuesto, a ver, ¿cómo cambio esto acá? No, si tengo la pantalla, ahí estoy, tengo que apretar, perfecto. Todos los tumores que la WHO puso en el 2016, pero una cosa que es interesante, ustedes en 4 años y nosotros también hemos tratado de aprender todo lo que los patólogos nos dijeron que era nuevo, y aquí que ahora llega el 2020, 2021, y todo lo que aprendimos con gran esfuerzo dicen que lo van a cambiar. Y acá estamos con esto, que es muy nuevecito, que tiene que ver con que ya están preparándose para hacer la nueva clasificación del 2021, que va a salir o a fin de este año o a principio del año próximo, y que de alguna manera va a redefinir todavía más desde el punto de vista molecular los tumores, le va a sacar la graduación habitual con los números romanos, que dicen que confunden porque puede haber un error de tipeo, y un palito o 2 palitos o un 4 al cual le olvidamos la B del estadio 4 puede traer complicaciones. Entonces van a ser 1, 2, 3, pero con números arábigos. Y por otro lado va a haber cambios de nuevo en la clasificación de los astrocitomas, va a haber cambios importantes, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después, con los ependimomas, y va a haber un sinnúmero de nuevas entidades definidas básicamente a nivel molecular, de las cuales no voy a incluir ninguna en esta charla, porque aunque pueden darse en la fosa posterior, tendríamos que tener una charla de muchas más horas que 1 hora o 40 minutos. Como los patólogos nos complican, los imagenólogos tratan de simplificar, y este es un estudio muy interesante del cual solamente lo que más me gusta es el esquema, en el cual están tratando de que la memoria de la computadora, memoria artificial, etcétera, le pueda poner nombre a las imágenes, tratando de competir con los patólogos, pero todavía necesitamos los patólogos, necesitamos la biología molecular, y para tener patólogos y biología molecular necesitamos de los cirujanos que obtengan el material. Y es muy importante para ustedes recordar lo que ya dije el otro día cuando habló Alejandro: el material que ustedes sacan del quirófano del paciente es importante que lo conserven para todos los estudios que cada vez son más, que requieren que esté muy bien procesado todo el material y muy bien conservado, o congelado, o puesto en, más allá que el formol, para conservar no solo el ADN, sino el ARN. Y básicamente vamos a decir 2 o 3 cosas de los tumores de fosa posterior en adultos, y después vamos a hablar de los tumores que se dan básicamente en pediatría, pero que también pueden darse en pacientes adultos. Y así muy globalmente, los pacientes adultos en general tienen más tumores supratentoriales que infratentoriales, y como una regla mnemotécnica podríamos decir que los menores de 1 año, los pacientes menores de 1 año, tienen más supratentoriales que infratentoriales. Los pacientes que tienen menos de 15 años tienen más tumores infratentoriales que supra. Los adolescentes y hasta los 25 años más o menos se equiparan los supra y los infratentoriales, y después de los 25 o 30 años aparecen estos números. Y otro punto interesante es que las metástasis son más frecuentes que los primarios infratentoriales en los adultos. Yo no voy a hablar de metástasis porque ya habló Alejandro, solo voy a presentar 1 o 2 diapositivas para que tengan una idea de cuáles son las patologías más frecuentes en los pacientes adultos. Y acá están las cifras.
que tenemos las metástasis, y si después el tumor primario más frecuente infratentorial en el adulto es el hemangioblastoma. En pediatría, en cambio, los astrocitomas pilocísticos, el meduloblastoma, los gliomas de la línea media y el ependimoma son los más frecuentes. Y tanto niños como adultos pueden tener lo que nosotros llamamos los tumores extraaxiales, que son schwannomas y meningiomas, que tampoco va a ser más que una diapositiva para que tengan lo recuerden, pero no es la causa de esta presentación. Entonces, de los tumores extraaxiales, básicamente en adultos, pero también se pueden dar en niños, tenemos los meningiomas y el neurinoma del acústico. No voy a contarles a ustedes cómo es un meningioma con la colita dural y todo lo que tiene, lo típico, que capta mucho contraste, y los neurinomas del acústico pueden ser uni o bilaterales, dependiendo si el paciente tiene o no una neurofibromatosis tipo 2. Pero a veces, en algunas circunstancias, como en este caso, alguien va a poder preguntarse si esto es un neurinoma o un meningioma. Por ahí alguien quiere decir algo al respecto antes que les diga qué es. Pero bueno, a veces se puede distinguir, a veces no se puede distinguir. En este caso, el paciente tenía un meningioma. A veces cuando por alguna razón uno quiere saberlo previamente, se puede hacer un estudio sofisticado, como puede ser un PET con un SPECT con octeotride o un PET con galiodota, pero no es lo habitual. En general, si deciden operar, después el patólogo nos dice qué es. Con respecto a los intraaxiales, que son digamos, el motivo de la presentación básicamente, como les dije, las metástasis son lo más frecuente, y un dato interesante que me pareció importante es que los tumores que se dan en la fosa posterior en general son de patologías que no son tan frecuentes que metastaticen en el cerebro, como por ejemplo puede ser una metástasis de un tumor gastrointestinal. Y la otra cosa que para ustedes es importante, que también lo dijo Alejandro el otro día, pero hay que recalcarlo, que en fosa posterior la chance de que haya diseminación meningia después de la cirugía es alta, y por eso se recomienda dentro de lo posible la resección en bloc de esta patología. Y el segundo tumor más frecuente en los adultos es el hemangioblastoma, que de alguna manera, si el paciente tiene, en vez de 28 años, como esta paciente que voy a presentar muy brevemente, tuviera 8 años, pensaríamos que tiene una lesión quística con un nodulito, que es un astrocitoma pilocístico. Pero como tiene 28 años, y aunque es una adulta joven, es una adulta, tiene un hemangioblastoma. Y entonces los cirujanos hacen muy buen trabajo con los hemangioblastomas, los sacan, y después es muy importante que piensen que el paciente, además de tener el hemangioblastoma, en esa una localización puede tener hemangioblastomas múltiples, puede tener algunos en la médula espinal, pero a veces tienen solo esta una lesión, y de todas maneras hay que pensar que puede tener una enfermedad de von Hippel-Lindau, como esta paciente que tenía esta sola lesión, que se hizo el estudio molecular para von Hippel-Lindau y quedó positiva. Y como ustedes ven acá, el 20% de los casos pueden ser de nuevo, es decir, que no haya antecedentes en la familia, como era el caso de esta paciente. Y un dato muy importante que hay que tener en cuenta es, como les digo, valorar primero que el paciente puede tener un von Hippel-Lindau, después hacer evaluación oftalmológica, descartar que no tenga otros hemangioblastomas que son frecuentes en los pacientes con von Hippel-Lindau, que no tenga estos tumores del saco endolinfático, que no tenga tumores abdominales, básicamente renales, y hay que tomarle la tensión arterial y hacerle un estudio de catecolaminas. Pero un punto importante, como dije antes, es hereditario, y en este caso, nosotros además de buscarle
enfermedad en otro lado, que la señora tenía un hemangioblastoma retinal, la señora tiene 2 hijos sanos, pero estos 2 hijos sanos que los estudiamos, ambos tienen la mutación de von Hippel-Lindau, en un chico que por el momento los dos están perfectamente razonables, pero que hay que seguirlos en el tiempo tratando de disminuir las secuelas, encontrando los tumores en forma precoz y haciendo el tratamiento adecuado, que en general es básicamente quirúrgico. O sea que estos dos, sí, ¿alguien quería decir algo? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, a veces es fácil hacer el diagnóstico. Yo les dije que tienen un tumor con un quiste y una zona y un nódulo, pero a veces las cosas de nuevo nos engañan y este paciente tenía una metástasis. Era un paciente mayor, tenía una metástasis de un carcinoma gástrico. Bueno, entonces pasamos ahora a los pacientes que tienen tumores básicamente pediátricos que también se pueden dar en la vida adulta. En líneas generales, en pacientes, como ustedes ven, el astrocitoma pilocítico, acá lo tenemos, es en general en pacientes que tienen, que la edad es menor de 35 años, es decir, que son niños y gente joven. Es un grado 1 de la OMS, es el tumor que en pediatría, por ahí uno dice que es dentro de los más frecuentes que están en la fosa posterior, básicamente son en los hemisferios cerebelosos, pero también pueden estar pegados al tronco, y pueden tener, como dije antes, un componente quístico y uno sólido, pueden ser completamente sólidos, pueden tener calcificaciones, y lo que es interesante es que todos los que están en la fosa posterior tienen estas mutaciones o estos tándems, que en fosa posterior lo más frecuente es el KIA-BRAF. Y esto tiene alguna importancia, no tanto en la fosa posterior, si ustedes lo sacan todo al tumor, sino cuando tenemos que hacer algún tratamiento complementario, que además de la quimioterapia habitual que hacemos en los gliomas de bajo grado, en los niños, que en líneas generales lo hacemos solo cuando el tumor trae síntomas, porque quedó un residuo que creció, que no se puede volver a sacar en fosa posterior, es poco frecuente que esto pase, en líneas generales los cirujanos lo sacan. Como les dije antes, el KIA-BRAF es el tándem más frecuente en la fosa posterior, y tenemos los quísticos con el nódulo mural, y también pueden ser sólidos y a veces tener un aspecto bastante agresivo, aunque siguen siendo astrocitomas pilocíticos. Captan mucho contraste. Pero, si ustedes, a ver, me parece que tengo que ir para atrás, ahí estamos, ahí. Si ustedes lo sacan, que esto es la mayor parte de las veces, ustedes pueden hacer una resección completa de la enfermedad, o por lo menos casi completa, en general no requieren ningún otro tratamiento, el pronóstico es muy bueno. A veces cuando queda un residuo, como dije antes, y crece o trae algún síntoma, si no se puede volver a operar, hacemos tratamiento médico, que en líneas generales, si el paciente es un paciente pequeño, menor de 10 años, tratamos de darle tratamiento con quimioterapia o, más modernamente, inhibidores de BRAF, si es BRAF mutado, o si tiene el tándem, inhibidores de MEK. Pero, como dije, en la nueva clasificación del 2021 va a introducir esta nueva modalidad, digamos, de astrocitoma con parecen, tienen alguna, son piloides, pero no son pilocíticos realmente, tienen una deleción del P16, tienen pérdida o mutación de la TRX y tienen un perfil metilómico especial,
se parecen mucho a un pilocítico, se dan en el cerebelo y tienen una evolución desfavorable casi tan mala como el de un glioblastoma. Y por las imágenes ustedes no pueden hacer la diferencia. Esto es un astrocitoma pilocítico grado 1 de la OMS, y esto es una paciente que tiene una lesión, que tiene 23 años, tiene diplopía, tiene un tumor agresivo o un astrocitoma pilocítico agresivo o un astrocitoma con características piloides. O sea que recuerden esto, todavía no está en el libro de la OMS, pero va a estar el año que viene. Con respecto a el otro tumor, que es muy frecuente en la fosa posterior, básicamente en los niños, pero que también puede darse en los adultos jóvenes y a veces no tan jóvenes. Hemos tenido algún paciente con más de 35 años. Y acá es donde ha habido más cambios moleculares. Antes teníamos 4 tipos histológicos, básicamente bien definidos: el clásico, el desmoplásico nodular, los que tenían nodularidad extensa y los de células grandes anaplásicos, y los de células grandes y anaplásicos uno los consideraba siempre de alto riesgo. Y más modernamente aparecieron los grupos moleculares, el WNT, el Hedgehog, el grupo 3 y el grupo 4, y estos grupos moleculares todos tienen características clínicas y demográficas distintas, y tienen una gran relación con el pronóstico del paciente. Es importante decir que tanto los imagenólogos como los patólogos han tratado de ponerle nombre con los subtipos histológicos, como dijimos antes, y también con las imágenes. Y entonces acá ustedes tienen la distribución, cómo es de frecuente, digamos. Los más frecuentes son los clásicos y los desmoplásicos, y los grupos 3 y 4. El grupo WNT es el más infrecuente. Upa, se fue. Ahí vamos. Y acá tenemos los imagenólogos que han tratado de ver si podían, de alguna manera, antes de que el cirujano opere al paciente, decir si es un grupo 3, un grupo 4 o un hedgehog. Y para eso se valen de la localización, básicamente, y de la textura que uno ve en las imágenes. Yo no soy imagenóloga, así que no me voy a poner a hablar de cada una de las localizaciones, etcétera, pero sepan que se puede llegar con algún grado de certeza, no completa, a tener una idea de si el paciente tiene o no alguno de estos tipos moleculares. Y acá los tenemos. Básicamente el WNT está en el pedúnculo cerebeloso, en el ángulo, en el ángulo pontino, en el tronco, y tiene márgenes bien definidas. En los hemisferios cerebelosos, esto era típico de los pacientes adultos y que tenían más posibilidad de tener hedgehog, decíamos que eran de los hemisferios cerebelosos, y en la línea media podemos tener el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 4 a veces no capta mucho contraste, que esto es interesante, y ellos piensan que con esto pueden por ahí definir si es un grupo 3 o un grupo 4. Y acá, para recordar, tenemos los pacientes que tienen
acá tienen el WNT, el grupo 3, el grupo 4, y estos serían los que son hedgehog. También se distinguen de acuerdo a la diseminación. Hay pacientes que tienen poca diseminación meningia o ninguna, y por eso tienen además buen pronóstico, son los WNT. Los grupos 3 y 4, el 50% va a tener diseminación meningia, y los grupos hedgehog más o menos el 28-30%. La diseminación puede ser sutil o puede ser como esto, que no hay ninguna duda de que el paciente tiene diseminación meningia. Tenía este paciente un grupo 3 y la histología era desmoplásica. Y esto es para resumir, tenemos acá la localización de la cual ya hablamos, y alguien me va a poder decir, bueno, ¿cómo se correlaciona los grupos histológicos con los grupos moleculares? En realidad no se correlacionan completamente. La mayor parte de los desmoplásicos y de los extensamente nodulares van a estar en el grupo hedgehog, pero en el grupo hedgehog también puede haber de células grandes anaplásicos. O sea que, y los clásicos básicamente van a ser WNT o 3-4. Pero no se correlacionan exactamente. Las flechitas, dependiendo del grosor, depende el porcentaje de pacientes que van a estar el grupo molecular y el grupo histológico, por decirlo así. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Es una fantasía de la gente de imágenes, de los patólogos? No, esto tiene un correlato clínico y un pronóstico. Los pacientes que tienen el WNT van a tener una sobrevida mucho mejor que el resto. Los pacientes que tienen hedgehog globalmente van a tener el 75% de sobrevida, pero ustedes van a ver después, cuando los dividamos estos hedgehog por si están con P53 mutado o salvaje, esto cambia. O sea que este 75% lo da en general los que no tienen el P53 mutado. Los que tienen peor pronóstico son el grupo 3, en general son totalmente pediátricos, uno pone nunca en adultos para recordar siempre, y nunca en medicina es una palabra que debería estar prohibida porque existe algún adulto que pueda tener grupo 3, pero para recordar nunca en adultos. Y el grupo 4 se puede dar en todas las edades, tiene metástasis, igual que el grupo 3, los grupos 3, como dijimos, es más frecuente, y tiene un 75% de posibilidad de estar vivo a los 5 años. Pero si creían que ahí terminaba, no terminaba ahí. Los grupos tienen subgrupos moleculares, y estos subgrupos moleculares básicamente son para los grupos 3-4, y ustedes ven acá que tenemos 8 grupos y que algunos van a estar en el grupo 3 y otros en el grupo 4. Recuerden que los que están en el grupo 3, que son los que están en naranjita, digamos, son pacientes en general pediátricos, porque el grupo 3, como dijimos, entre comillas, nunca se da en pacientes adultos. En este grupo, el más frecuente es el grupo 8, que es grupo 4, grupo 8, y este grupo es de un interés especial, porque a pesar que acá dice que tiene el 81% de sobrevida a los 5 años, estos son los pacientes que tienen 8 años, 9 años de seguimiento y de pronto recaen. Hacen recaídas tardías. Estos pacientes hay que recordarlos, hay que seguirlos muy de cerca, porque hacen recaídas tardías. Y acá tenemos pacientes que tienen un mal pronóstico, en general está por debajo del 50 o debajo del 50%, y tienen esta característica que tienen el MYC mutado. Ustedes ven, algunos están en el grupo 3 y otros están en el grupo 4.
Y además de todo esto, estos grupos moleculares se asocian con síndromes de predisposición genética, que es importante descartar en los pacientes. ¿Por qué? Porque si uno tiene, además de la mutación somática en el tumor, tiene una mutación germinal, hay que comenzar a seguir los pacientes, controlarlos más de cerca, porque hay un porcentaje importante de diferencia si uno le hace un seguimiento a si el paciente se hace el diagnóstico cuando ya está enfermo. Es decir, que en esto podemos hacer diagnóstico más que precoz, haciendo el seguimiento de los pacientes. O sea que lo molecular en meduloblastoma está siendo muy importante. Y para los cirujanos, ¿qué importancia puede tener esto para los cirujanos? El cirujano va, ve que es un meduloblastoma o piensa que es un meduloblastoma y entonces va y hace la mayor resección posible y trata de dejar un residuo mínimo. Y este residuo mínimo tiene 1.5 centímetros cuadrados, y estos 1.5 centímetros cuadrados, para que nosotros digamos que el paciente no tiene mal pronóstico, aunque esto quizá cambie con lo molecular, fue dicho hace muchos años con las tomografías computadas. O sea que ahora podemos mirar residuos más chiquitos que esto. Y esto se define básicamente con la resonancia postquirúrgica, que tiene que ser dentro de las 72 horas, lo ideal es dentro de las 24 o 48 horas, y uno dice que tiene una resección macroscópica completa cuando no se ve nada. Ahora, tiene casi una resección completa cuando tiene menos de 1.5. O sea que recuerden estas definiciones para ver qué pasa con esto. Bueno, en realidad pasa que lo molecular también tiene importancia. De alguna manera, los que se benefician más con una resección mayor son el grupo 4. Los otros no se benefician tanto haciendo una resección sin dejar nada. Da igual que tenga una resección casi completa con un residuo de 1.5 o una resección completa por imágenes. Y esto sería la conclusión, que los que más se benefician, como les dije, son los grupos 4. Y aunque parezca increíble, los grupos 4 que son metastásicos, que uno diría, ¿y por qué es esto? Bueno, no sabemos por qué es, pero parece por las estadísticas que los pacientes con grupo 4 se benefician más. Y con eso ponemos protocolos, algunos más sofisticados, otros menos sofisticados. Pongo este porque es muy interesante, porque los alemanes tienen un protocolo especial para los pacientes que tienen el Hedgehog y que tienen la mutación de P53 para disminuir los segundos tumores. Y no solamente no le dan alquilante, sino que le hacen solamente radioterapia local cuando no son metastásicos, porque de esa manera suponen que van a disminuir los segundos tumores y que van a mejorar el pronóstico global de esos pacientes que tienen peor pronóstico, los pacientes que tienen peor pronóstico, los que tienen el Hedgehog con el P53 mutado. Y como los médicos de adultos hasta hace poco no tenían en cuenta que los pacientes con meduloblastoma también pueden ser adultos, recién ahora, muy nuevito, han sacado unas normas en el Lancet, que esto lo sacaron los europeos, el EANO, en el cual dicen algo que nosotros sabemos desde hace mucho, que los pacientes tienen que recibir radioterapia craneoespinal, tanto los adultos como los niños, y que tienen que recibir tratamiento con quimioterapia sistémica, aunque sean adultos. Esto lo recalco porque muchos pacientes llegan a Fleni adultos recaídos después de una cirugía y eventualmente una radioterapia local y nunca recibieron quimioterapia.
O sea, los pacientes adultos deben tratarse igual que los pacientes pediátricos, teniendo en cuenta la histología, la biología molecular y el estadio que implica tener, además de la resonancia de la columna, el líquido cefalorraquídeo el día 14 postquirúrgico. La otra cosa muy importante para los cirujanos es este síndrome de mutismo cerebeloso, que es una complicación frecuente en cualquier paciente que tenga un tumor de fosa posterior, pero por alguna razón es más frecuente en los meduloblastomas, es más frecuente en los pacientes pediátricos que tienen meduloblastoma y se caracteriza por mutismo, liabilidad emocional y alteración cognitiva y motora y disfagia. Y es raro, pero puede aparecer a veces secundario a disfunción valvular y se caracteriza por tener una alteración en general bilateral de los núcleos dentados o las vías eferentes cerebelo-encefálicas. Y esto se da principalmente en niños, pero también se puede dar en adultos, con cualquier tumor de fosa posterior, pero básicamente meduloblastomas. Y acá está de nuevo, en estos son los factores de riesgo, que tienen afectación del tronco, ubicación en la línea media, entonces los 3-4 tendrían más posibilidades, pero también los WNT. Y hay otros factores propuestos, más nuevitos, que es el deterioro del lenguaje previo a la cirugía, si el tumor es muy grande, si la resección es radical, es decir, que no es la que dejó el 1.5, sino la que no dejó casi nada, y también si el paciente es pediátrico. Y el pronóstico de este síndrome tiene que ver básicamente con la duración de los síntomas después de la cirugía. Los pacientes que tienen recuperación completa o casi completa, en general este síndrome dura menos de 4 semanas. Y han aparecido definiciones tratando de diferenciar los niños de los adultos, dado que, como puse ahí el dibujito, los niños no son adultos chiquitos, y en general el síndrome de mutismo aquinético, como lo llamábamos antes, es más típico de los pacientes pequeños o pediátricos, y el síndrome cognitivo afectivo se da más en pacientes adultos o adolescentes. Y puede tener múltiples síntomas que se van entrelazando, dependiendo cómo lo llamemos y qué edad tenga el paciente, pero que abarca casi todo lo cognitivo, lo neurológico y lo emocional. Los pacientes adultos en líneas generales no tienen mutismo, pueden tenerlo, pero es difícil, pero tienen más la habilidad emocional, irritabilidad y problemas cognitivos, y en general se afectan a largo plazo más que los chicos. Los imagenólogos han tratado de dilucidar de alguna manera si podemos predecir qué pacientes pueden tener esto para que los cirujanos lo miren y traten de evitar esta complicación que puede ser grave y a largo plazo. Y han hecho algunos trabajos muy interesantes, este trabajo es del St. Jude, en el cual de alguna manera tratan de dilucidar por qué le pasa esto a los pacientes, y han hecho imágenes tratando de mirar estas conexiones que tiene el cerebelo con los lóbulos frontales, básicamente, y han descubierto que básicamente los pacientes que tienen dañado la lesión del núcleo dentado que está por acá, y si la lesión es bilateral, la chance de tener mutismo aquinético o síndrome de fosa posterior es muy grande, y entonces los tumores que afectan estas zonas son los que uno tendría que tener más cuidado, porque esta sintomatología, como dije, no es tan benigna, puede dejar daño, es una secuela permanente. Y entonces se habla de cosas que yo tuve que aprender, porque no sabía lo que era la diasquisis, ni la apraxia, ni casi lo que era la área motora suplementaria, pero básicamente
cuando se produce una injuria de los dentados o de los pedúnculos cerebelosos superiores, hay como una disociación entre lo que el paciente quiere hacer y lo que puede hacer. Puede presentar, si tiene una lesión muy importante en los pedúnculos cerebelosos, una ataxia severa que se recobra poco, el paciente queda muy atáxico y queda también con movimientos oculares anormales. Y esto para concluir, esta gente descubrió que cuando esto se produce, esta lesión se produce, hay una hipoperfusión que la comprobaron por medio de SPECT, una hipoperfusión, como dije, en los lóbulos frontales, y esto sería, de alguna manera, esta ruptura en esta vía sería la razón por la cual los pacientes tienen estos síntomas. Y como dije antes, dependiendo del grupo molecular, es digamos, la posibilidad de tener esta patología postquirúrgica. Los que son más de línea media van a tener más patología que los que son de los lóbulos de los hemisferios cerebelosos. Y una de las cosas que alguien dice, que ustedes después lo podrán discutir, si hay una forma de prevenir esto cambiando el approach quirúrgico de estos pacientes en aquellos que uno piense que tienen más chance de tener esta patología a posteriori. Y les voy a presentar muy brevemente este caso clínico que tiene 5 años, no vamos a entrar en todos estos datos porque el tiempo se va rápido, pero básicamente tenía este tumor de fosa posterior, que era un meduloblastoma. Cuando se despertó en el postquirúrgico inmediato, pudo hablar algo con su papá. La resección fue muy buena, yo diría que fue casi una resección completa, pero el paciente a pocas horas no puede hablar, está muy somnoliento, digamos, está hipotónico, va mejorando algo con los días, y la familia refiere que, o sea, esto es 2 días después de la cirugía, la familia refiere que está atento a lo que ocurre alrededor, intenta la apertura bucal, llora al no poder hablar. Y va mejorando discretamente, y al 6º día posoperatorio tiene en ocasiones puede decir sí o no. Tuvimos que ponerle una válvula porque hizo una dilatación ventricular, pero bueno, finalmente vino la patología, y esto es un punto también a tener en cuenta. La patología común y corriente dijo que era un meduloblastoma clásico, y por inmunomarcación nos dijo que era un grupo 3-4. No tenía metástasis espinales y no tenía el líquido cefalorraquídeo positivo. Y recuerden que esto se hace por inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica no es totalmente confiable. Nosotros no podíamos esperar el resultado del estudio metilómico, que tarda más o menos un mes y medio, y empezamos el tratamiento con lo que teníamos. Y le hicimos radioterapia cráneoespinal, 24G, y le dimos vincristina semanal. Terminada la radioterapia, llegó el diagnóstico molecular que nos dijo que nuestra histología no estaba del todo bien, seguía siendo un meduloblastoma, pero era un WNT. Y uno podría decir que quizá este paciente de 5 años con esta patología podría haberse beneficiado con una cantidad menor de radioterapia. Sigue el tratamiento médico y además la evolución oncológica empieza a mejorar, y como ustedes ven, ahora el paciente ya tiene una marcha sin ataxia y tiene un lenguaje coherente. Es decir, se ha recuperado de su mutismo aquinético a pesar de que tiene una pequeña lesión en los dentados, este más chiquito que el contralateral,
Entonces podemos decir de este paciente que hemos aprendido que la inmunohistoquímica para distinguir los grupos moleculares del meduloblastoma tiene alguna utilidad, pero no es totalmente confiable, y que los pacientes a veces tienen suerte y de este mutismo aquinético o de este síndrome de fosa posterior se recuperan, pero algunos pacientes no, y hay que pensar que los WNT, los pacientes que tienen este tipo molecular, tienen un 90% de posibilidad de curarse, o sea que tratemos de curarlos con la menor cantidad de secuelas posibles. Y por último, porque no creo que llegue a darle todo lo que pensaba, voy a darle un pantallazo de los ependimomas, que ya en el WHO del 2016, para los supratentoriales entraron algo de lo molecular, pero todavía le ponían grados, grado 2, grado 3, y para los de fosa posterior, de alguna manera... Hola. Sí, díganme. Yo estoy en una charla ahora, ¿vos lo podés estacionar ahí o no? Hola. Dale, ojalá a 2 cuadras. Bueno, sigo entonces. Los ependimomas de fosa posterior, que es lo que nos ocupa, no están diferenciados en la WHO del 2016, más que en si son grado 2 o clásicos, o si son más agresivos, grado 3. Aunque sabemos que lo molecular ya los diferencia en un grupo A y en un grupo B. Y este perfil genético, de alguna manera, tiene que ver también con la edad del paciente, con la clínica. En general, los pacientes del grupo A que tienen peor pronóstico son pacientes pediátricos, y los del grupo B son o adultos jóvenes o no tan jóvenes. Hemos tenido pacientes con grupo B que tienen 40 años. Y el pronóstico, como ven acá, es mucho peor en el grupo A que en el grupo B. Pero en el 2021, o a fin del 2020, la clasificación nueva va a cambiar para los ependimomas. Ya no van a tener grados histológicos, no van a ser 2 o 3, los van a diferenciar en supratentoriales con ST, fosa posterior, PF, o de la médula espinal, y básicamente los van a diferenciar, y ya va a haber que hacer la biología molecular para tener un diagnóstico si es grupo A o si es grupo B. Ustedes ven acá que, como dije antes, los del grupo A son básicamente pacientes pediátricos y algunos bien pequeñitos. Los imagenólogos también han tratado de diferenciar los grupos A de los grupos B, pero no es tan fácil diferenciarlos. Por ahí es más difícil de diferenciarlos que en los meduloblastomas, aunque ellos dicen que los del grupo A son más en los recesos laterales, y los del grupo B están más en la línea media y en el óvex. Y básicamente el tratamiento, sobre todo en pediatría, se basa en la cirugía, lo más extensa que se pueda sin hacer daño al paciente, y después de eso, y acá es importante la cirugía más que en médulo, porque la quimioterapia todavía no es muy buena para los ependimomas, después de la cirugía hay que hacer radioterapia local. De todas maneras, aunque la radioterapia sea local y la cantidad de metástasis inicialmente sea poca, de todas maneras hay que hacerle a estos pacientes una resonancia de la columna. Si el paciente recae, se vuelve a operar, si se puede, y eventualmente a veces se puede volver a hacer radioterapia, o se puede dar quimioterapia si la cirugía no se puede volver a hacer, en un intento de achicar la enfermedad y poder operarlos. Los pacientes adultos con resección completa, si uno tuviera el grupo B, uno podría eventualmente omitir la radioterapia. En los adultos con grupo B, resección macroscópica completa.
Los gliomas de la línea media, que nosotros le llamamos DIPG o gliomas de tronco, básicamente son un grupo de muy, muy mal pronóstico, tanto en pediatría como en adultos. Son básicamente tumores pediátricos que se definen por básicamente las variantes que están vistas por la resonancia, pero más modernamente es importante, sobre todo para los grupos que tienen experiencia, hacer biopsia de esta patología. Todavía no tenemos una medicación específica que nos ayude, todavía el pronóstico sigue siendo malo, pero cada vez más estamos, digamos, arrimando el diagnóstico para las targets moleculares. Pero además nos podemos encontrar con sorpresas. Esto sería lo que uno dice que es, digamos, lo típico, los que están ubicados en la protuberancia. En general tienen un porcentaje alto de esta mutación K27M, que los imagenólogos han tratado de mirar si pueden distinguirlos o no. No se pueden distinguir muy bien los que tienen el K27M de los que no lo tienen. Y por otro lado, el K27M puede ser de mayor o de mejor o peor pronóstico, dependiendo la histona que está mutada, si es la 1 o es la 3, como ustedes ven acá. Esta es la 3 y esta es la 1. El pronóstico, esto está en meses, son 30 meses, igual es muy malo el pronóstico, pero es mejor si es la que está mutada, es la 1. Y por otro lado, los que tienen una morfología no tan típica, puede tener una variedad completamente distinta que no sean K27M. Y los que no son K27M, ustedes ven acá, que son atípicos, difusos, y K27M wild type, tienen un pronóstico mucho mejor que los que son típicos o difusos, que los que son atípicos y difusos, pero tienen el K27M, que les va igual que a los que son típicos. Y más o menos la mitad de los pacientes que son atípicos tienen este K27M, que puede ser tipo 1 o tipo 2. Y un punto interesante, de los que son wild type, tenemos que pueden ser IDH1 mutados. O sea que la patología puede cambiar y los IDH1 mutados van a tener un pronóstico mejor y van a tener un tratamiento quizá distinto. Y entonces la gente se pregunta, bueno, biopsiamos. Bueno, y cuando los biopsiamos, ¿qué pasa? Bueno, en este grupo de pacientes, que fue un grupo muy importante de pacientes, los pacientes se biopsiaron y tuvieron trastornos transitorios estos son los trastornos que tuvieron. El 75% no tuvo nada, y este porcentaje tuvo estos trastornos, casi el 22% fueron transitorios y solo un 3% estos fueron persistentes. O sea que en buenas manos la biopsia se puede hacer en forma segura. Por supuesto tienen que estar los cirujanos entrenados en hacer esto. Y esto nos puede ayudar porque más modernamente hay un porcentaje en este grupo de pacientes que se beneficiaron de blancos moleculares, que no tenemos tiempo de mirar qué blancos moleculares pueden ser, es todo todavía muy nuevo, son pocos pacientes, habrá que ver si realmente esto es el futuro, pero yo creo que vamos para este futuro en estos pacientes. Y acá termino, muchas gracias por su atención, y gracias a todo el equipo que permite que estos pacientes puedan tratarse en forma correcta. ¿Cómo salgo de esto? Ahí tiene que dejar de, abajo al medio, dejar de compartir. Bueno, desgraciadamente es un tema muy interesante, muy largo, nos quedaron muchos tumores sin ver, pero siguiendo la tradición del doctor Muggeri, estuve hablando casi una hora. No, excelente. Así que no va a haber mucho tiempo para preguntas, pero por ahí alguna pregunta se puede hacer.
Sí, Muy bueno. bueno, Blanca, muy bueno. Muchas Santiago, gracias. doctor Salvat, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? No, está muteado, doctor. Doctor Salvat, levante el mute. Si no tiene micrófono no puede No, hablar. no tiene, está muteado. A ver si ¿Y lo cómo puedo. cómo hago para desmutearlo? Espere, a ver, yo voy a tratar de hacerlo. A ver. Es Salvat que lo tiene que hacer, ahora yo le digo. Ah, ¿Y bueno. ahora qué tal? ¿Anda o Ahí no? está, lo Sí, desmuteé. ahora sí, ahora Ahí sí. estamos, ahí estamos. Ahí está. No, que estoy muy contento porque me había desacostumbrado a escuchar la Blanquita. Ah, bueno. Y No nos realmente, encontrábamos más en el ascensor, doctor, a la hora del almuerzo. ¿Qué va a hacer? Ahora tengo que almorzar en mi casa. usted viene poco a tomar café, ese es el asunto. Y bueno, desde el 26 de marzo que no tomo café en Flenny. Bueno, la extrañamos, Blanquita, realmente. Y además hoy ha sido un placer escucharla, ¿eh? Muchas Porque gracias. realmente hay cosas novedosas que nosotros no sabíamos. Bueno, pero como ven, siguen siendo muy importantes. Y son una Excelente. pata del tratamiento muy importante. Blanca, excelente, estuvo muy bueno. Y Gracias. una vez más se está viendo que cada vez la biología molecular está, digamos, haciendo un diagnóstico más preciso que respecto a cómo era antes con la histología. Antes, Sí, vos viste, está copando todo la biología molecular. sí, es increíble. Ya ahora directamente es todo en función de la biología molecular. De todas maneras, tenemos problemas porque los financiadores no lo cubren, pero bueno, alguien me dijo el otro día, acordate cuando no querían pagar el inmunofenotipo para las leucemias. Bueno, quizá tengamos suerte y en unos años esto sea cosa de todos los días. Por ahora todavía nos peleamos con los auditores. ¿Puedo hacer una pregunta cortita, Blanca? Sí, señora. Excelente la charla, me encantó. Por ahí es una pregunta que a mí me tiene dando vueltas hace rato y que le hemos hablado alguna vez, pero por ahí ha habido algún cambio desde ustedes. Nosotros también podemos hacer la caracterización de los grupos de meduloblastoma por biología molecular con una cierta demora. En los niños entre 3 y 5 años, digamos, porque el menor de 3, el menor de 5, un chico de 6 años, que la radioterapia le va a cambiar mucho la vida como secuela. Esperás un poco la biología molecular, te mandás directamente, como este paciente que vos presentaste, un poco me lo contestás con eso, pero ¿cuánto tiempo uno puede decir, bueno, lo irradio y se terminó, o espero un poquito para tener una certeza? Yo lo que estoy tratando de hacer es decirle a los patólogos que con los meduloblastomas, por lo menos, intenten mandar el estudio de metilación el día que le pusieron el ojo al microscopio y tarda un mes más o menos en volver el resultado. Entonces, si uno, como la radioterapia de alguna manera se da, es acumulativa, uno puede disminuirla o aumentarla si llega antes del mes el resultado, digamos. Porque hasta que el paciente, estoy hablando de un mes desde el momento de la cirugía. Ahora, claro, ahora, el problema es si el paciente, uno, digamos, tuvo que hacer un trámite en la obra social que tardó 20 días, y la verdad yo lo mando a irradiar y espero que llegue rápido el resultado, pero me pasa como en este paciente que por ahí se hubiera beneficiado de 1.800 en vez de 2.400. Ahora, el problema es cuando me cambian el pronóstico para peor, y yo le di solo vincristina, y ya terminé la radioterapia, y bueno, no puedo ir para atrás y darle carboplatino. Entonces, esto es una discusión que tenemos todos los días con los patólogos, que si no lo hacen en tiempo y forma, no tiene sentido hacerlo. No. Gracias, Blanca. No es nada. Bueno, yo quisiera, bueno, un poco muy buena su charla, Blanca, excelente.
Yo creo que, bueno, el futuro, como dijo Santiago, va a estar en la biología molecular y seguramente en la mejora de los estudios radiológicos va a ser muy importante. No, quisiera comentarle en relación al mutismo aquinético, que, bueno, nosotros en adultos lo vemos muy poco, o casi nada. Creo que es más de las cirugías pediátricas. Pero bueno, una de las cosas que se dice es la sección o el split del vermis cuando uno va a operar. Y es por eso que hemos aprendido a hacer el abordaje telovelar. Utilizando la tela coroidea, entramos un poquitito más de costado, sin seccionar el vermis, que era una de las causas que provocaba ese mutismo aquinético. Y después también al final de la cirugía, cuando uno está operando a nivel del techo del cuarto ventrículo, ahí hacia lateral, ahí también está el núcleo dentado. Por eso hay que tener cuidado con estas dos estructuras, el núcleo dentado y la sección del vermis, que es un poco lo que generaría el mutismo aquinético. En general, este síndrome en adultos no tiene mutismo, tiene trastornos básicamente cognitivos y afectivos. Nosotros tenemos la habilidad emocional. La habilidad emocional. Claro, la habilidad emocional, una paciente de 20 años que la verdad no tenía tiempo de presentarla, que es nuestra, que tiene un méduloblastoma y que hizo este síndrome y todavía está en tratamiento psiquiátrico, o sea, no se recuperó completamente. Está bien de su méduloblastoma, pero evidentemente, o sea, son poco frecuentes, ya le digo, en la literatura debe haber unos 30 casos ahora, eso que yo mostré, tenían 23 casos más el que presentaban ellos, que eran 24, pero más modernamente han aparecido, y nosotros por lo menos, que yo recuerde, de los pacientes con méduloblastoma del adulto, tenemos esta chica que es una adulta muy joven, pero 20 años, y que, ya le digo, desde el punto de vista del tumor está muy bien, no tiene ataxia, no tiene disartria, pero tiene este problema cognitivo, emocional, que es muy interesante porque o sea, tiene trastornos graves de la memoria y la habilidad emocional. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Blanca, ¿qué tal? Soy Gustavo Trócoli, ¿cómo estás? Felicitaciones por la... ¿Cómo le va? Gracias. Bien, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Felicitaciones, muy bien. La charla excelente, como siempre, como nos tenés acostumbrados. Te quiero hacer dos preguntas para cirujanos. Sí. La primera, de buena práctica es hacerle la aracnotomía de fosa posterior y abrir la dura madre separadamente del aracnoides y biopsiar la aracnoides de la cisterna magna al abrirla y enviar eso como material aparte para descartar la posibilidad de siembra meningia en los pacientes en los cuales radiológicamente nos hayan demostrado metástasis. ¿Es de utilidad hacer una biopsia de aracnoides para un factor pronóstico? Y la segunda pregunta tiene que ver con todo lo que dijiste. En algún caso, la idea siempre es hacer una resección total de estos tumores, en la medida de lo posible y sin dejar secuelas a los pacientes. Pero en algunas circunstancias, ¿recomendarías tener especial cuidado en no intentar una resección total en vista a todos estos cambios espectaculares de la biología molecular? Bueno, la primera pregunta, la verdad que no sabría respondértela porque nosotros no usamos, por lo menos para la estadificación, no usamos la biopsia aracnoidal. La verdad que nos fiamos en las imágenes de la columna y en el líquido cefalorraquídeo, pero si ustedes la hacen de rutina y diera positiva, bueno, tendríamos que mirarla también, pero no está... Normalmente, no sé, Mercedes, si quiere también decir algo con respecto a esto, pero normalmente no la usamos. Por lo menos en Fleni yo no la tengo. Nosotros tampoco. En el hospital de niños tampoco. Tampoco. Bueno, y con respecto a la resección tiene que ser lo más amplia posible, tratando de que estas estructuras que pueden traer el síndrome de fosa posterior no estén involucradas o digamos, tocadas,
es preferible dejar ese 1.5 centímetros cuadrados, digamos, que dice la bibliografía, y que ustedes vieron que no hay una diferencia entre una resección completa y ese 1.5. En los protocolos más viejos, uno le ponía que los que tenían un residuo mayor de 1.5 tenían peor pronóstico, pero ahora con la biología molecular, ustedes vieron que el único factor que importa es en los grupos 4. En los otros grupos, con que tenga un residuo menor de 1.5 o hasta 1.5, no influye en el pronóstico, está bien. O sea, no tienen que sacar el último pedacito. Y tampoco tienen que reoperar un paciente que por alguna razón les quedó ese último pedacito. ¿Está bien? O sea, en cambio, en ependimoma la cosa ya es distinta. El ependimoma es un tumor difícil de operar porque está muy pegadito a todo, ahí al tronco. Sobre todo los chicos tienen, digamos, siempre algún residuo les queda. Es difícil sacar todo un ependimoma, y la verdad que nosotros con la radioterapia no los curamos a los pacientes en una gran mayoría de casos, y el paciente recae. O sea que ahí uno, digamos, está más a favor de una resección más amplia, aunque cuando hacen una resección tan completa, el paciente queda en respirador, traqueostomizado, con todos los pares craneales bajos, estropeados. Así que también hay que poner en la balanza cómo queda el paciente después de la cirugía.